This meeting is being recorded. Compañeros maestrantes, reciban un cordial saludo. Profesora Catherine Bedoya Mejía, nuestra tutora. Vamos a iniciar una tutoría sobre el módulo de evaluación curricular por competencias. Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología de Panamá. Y en esta oportunidad, maestrantes de la maestría en Administración, Planificación Educativa. Mi nombre es William Cuchimba, la compañera Lady Tatiana Vanegas Ramírez y el profe Norman Valencia Micolta. Les vamos a hablar sobre la evaluación curricular por competencias. Vamos a hacer un recorrido con una línea del tiempo. La profe Tatiana nos hablará sobre autores y sus principales teorías sobre la evaluación curricular por competencias. El profe Norman nos compartirá un análisis sobre las taxonomías de Bloom y la taxonomía de Solow. Sean bienvenidos y vamos a entonces iniciar nuestra presentación. Bien, compañeros. Pues aquí tenemos la línea del tiempo sobre la evaluación educativa. Voy a permitir la pantalla llena. Bien. Entonces, este fue un trabajo que se hizo en la primera unidad, donde hicimos un recorrido a través del tiempo sobre la historia de la evaluación. Encontramos primeramente una historia de la evaluación educativa en el periodo pre-tayleriano, evaluación asistémica. Seguidamente, en el periodo pre-tayleriano de 1930 a 1945 y posteriormente el periodo post-tayleriano de 1930 a 1945. Después aparece un periodo que lo denominaron el periodo de la inocencia y realismo, que comprende desde 1930 hasta 1972. Antiguamente no se utilizaba una teoría específica, al contrario, se utilizaba como método de enseñanza. Avanzamos en la Edad Media, se introducen los exámenes en las universidades con carácter más formado, debido a que muchos de estos exámenes eran de forma oral y sustentada ante un tribunal, y solo accedían a ellos quienes tenían el visto bueno del profesor. A comienzos del siglo XX, en 1915, se nombró esta etapa como la medición de las conductas aprendidas por un sujeto en el sistema educativo medido por medio del coeficiente intelectual, IQ, y se comenzó a explicar después de la Primera Guerra Mundial. Ya en 1930, el padre de la evaluación educacional, Rand Tyler, propuso desarrollo el primer método de evaluación de un currículo y orientado hacia los objetivos del mismo. Después de la Guerra Mundial, se evaluó el desempeño de los individuos por medio de las fortalezas y debilidades. Nos cuenta la historia que en Estados Unidos se disparó la oferta de programas educativos permitiendo realizar una evaluación docente y una evaluación a la educación. En esta época creció la demanda de la evaluación educativa. Después de la mitad del siglo XX, en 1960 se evaluó la eficiencia de los programas como nuevo componente de la educación. Se evaluó al profesor, los medios, el contenido, así como el mismo proceso educativo y las competencias que cada individuo podía realizar. Entre los años 70 y 80 tomó auge la integración de la evaluación, investigación y control. En esta época hubo una creciente demanda sobre la educación superior en Latinoamérica, lo que conlleva a la evaluación de las instituciones educativas para determinar su calidad.
desarrollo cognitivo y personal de las personas. A la par, se realizó autoevaluaciones sobre los contenidos de las carreras. Finalmente, la evaluación en los últimos 15 años rebasa los espacios tradicionales del aula con metodologías complejas, llegando al punto de la evaluación es un modelo adoptado desde el Estado y que busca una mejor calidad de la educación. Actualmente es un campo multidimensional, competitivo y seguirá cobrando más auge para poder transformar las instituciones de buena calidad. De esta manera, entonces, hicimos un recorrido, un resumen en el tiempo sobre la evaluación educativa. Compañera Tatiana, entonces, continúa su presentación. Muchísimas gracias, profe William. Procedo a compartirles a mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Correcto. Muchísimas gracias. Bueno. Antes de iniciar a hablar del marco teórico de los modelos de evaluación curricular y su aplicación al enfoque por competencias, es importante hablar sobre que al hacer el rastreo documental encontramos muchísimos autores que hablan sobre evaluación curricular por competencias y hacen propuestas diferentes frente al tema. De esos escogimos con mis compañeros al doctor Sergio Tobón, uno de los personajes más representativos en evaluación curricular por competencias a nivel, él es colombiano, pero ha hecho aportes a nivel internacional. Tenemos a la doctora María Antonia Casanova y al doctor José Tejada Fernández. Con ellos tres se hizo una triada donde se contrastó las ponencias de cada uno frente a lo que es evaluación curricular por competencias. Cada uno de ellos tiene una conceptualización de lo que es evaluación. Según Tobón, evaluar las competencias es un proceso que busca el mejoramiento continuo con base en la identificación de logros y aspectos para mejorar en la actuación de las personas respecto a la resolución de problemas del contexto tanto personal, familiar, social, laboral, profesional, recreativo y ambiental ecológico. Para él, empeño de determinada competencia y brindar retroalimentación. Es muy importante la evaluación en el momento que es hacia a los estudiantes. Para Tejada, la evaluación por competencias es posible entenderse o medirse en todas las etapas de la formación académica. Para él, la integración de conocimientos puede hacerse de modo especialmente interesante en los proyectos finales o en las experiencias del practicum o prácticas externas de titulación. El practicum constituye un escenario privilegiado para que el alumnado integre y aplique conocimientos. Tejada hace mucho énfasis en que la evaluación debe medirse desde la práctica, es decir, ya sea validada mediante la práctica. Es muy partidario del concepto de que puede haber teoría sin práctica, pero jamás práctica sin teoría. De acuerdo a la conceptualización de Casanova, ella dice que la evaluación es la obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una situación con el objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estos valores nos permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. Ella es muy partidaria de los indicadores de logros dentro de la evaluación curricular. Cada uno de los autores nos plantea un proceso diferente de acuerdo a la forma como ellos consideran se debe medir la evaluación. Para Sergio Tobón, la evaluación se mide o tiene un proceso de 8 pasos en el que el primero es evaluar, en este caso las competencias y sus saberes, en el paso 2, ¿para qué? En el paso 3, ¿con qué criterios? Resultados esperados en la competencia. El paso 4, ¿con qué evidencias? En este aspecto habla de pruebas concretas de aprendizaje que presentan los estudiantes. En el paso 5, ¿cómo determinar el nivel de aprendizaje?
manifiesta que se debe hacer mediante matrices de evaluación. En el paso 6, ¿en qué momento se evalúa? Él dice que la evaluación se debe hacer al inicio, durante y al final del proceso. En el paso 7, habla de qué estrategias se deben usar para evaluar y manifiesta que deben ser diversas estrategias como pruebas, portafolios, entre otras. Y en el paso 8, cómo informar. Para él es muy importante que se retroalimente con base en el nivel de aprendizaje alcanzado, los logros y los aspectos a mejorar. Es decir, un proceso de evaluación sin retroalimentación es un proceso de evaluación inválido de acuerdo a la teoría planteada por Tobón. Para nuestro proponente, Tejada, él divide el proceso de evaluación curricular en dimensiones. En este caso son 4 dimensiones. Está la conceptual, la dimensión desarrollo reconstructiva, la dimensión estratégica y la dimensión operativa. Cada una de ellas está integrada por subtemas que en el rastreo documental que hicimos pudimos detallar claramente. Para Casanova, la recuperación de datos con rigor, que los datos sean sistematizados, el análisis de la información obtenida, la formulación de conclusiones y el establecimiento de un juicio de valor hacia la actuación correctamente, objeto evaluado y de las metas que inicialmente se haya propuesto el docente. Evaluación en cuanto a funciones de una manera diferente. Para Tobón, la función de la evaluación por competencias están orientadas a realizar un seguimiento, control y proyección del sistema educativo en todos los niveles de formación. Es importante tener presente que las competencias que miden las pruebas nacionales son principalmente las cognitivas y que muchas de las competencias que los estudiantes adquieren en su formación media, técnica y profesional y a nivel de posgrado son medidas en el desempeño laboral del individuo, debido a que es en ese espacio donde se afrontan retos que deben ser solucionados de forma eficiente y acorde a los conocimientos, habilidades y actitudes previamente adquiridas. Hay que destacar que el doctor Tobón es una de las personas que ha hecho grandes contribuciones a la evaluación por competencias que actualmente se hace en las pruebas de estado o Saber 11. De acuerdo a Tejada, la evaluación no solo debe medir el aprendizaje, sino también favorecerlo. Desde esta lógica también entendemos la multifuncionalidad de la evaluación en el sentido de evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje y evaluación desde el aprendizaje. Habla de evaluar no solamente como el proceso de poner al estudiante contra la espada y la pared o ponerlo a que de alguna u otra manera sea evaluado sin saber cómo, ni para qué, ni cuál es el objetivo de la evaluación. Él es muy, muy partidario de que la evaluación sea para el crecimiento intelectual del estudiante todo el tiempo, no para retar al estudiante. Para Casanova, la evaluación está entendida, disculpen compañeros, como funciones y estrategias evaluadoras. Se plantean los indicadores de evaluación y el propio proceso de evaluación. Los indicadores sirven para comprobar hasta qué punto una actuación se acerca al funcionamiento que se espera de ella. Casanova divide la evaluación en evaluación ideográfica, la evaluación según su temporalización, evaluación inicial, evaluación procesual, evaluación final, la evaluación según sus agentes, la coevaluación y la heteroevaluación. En resumen y también conclusión, podemos decir que la mayoría de los autores coinciden en la evaluación que la evaluación curricular es entendida como una actividad sistemática, permanente y continua, que ocurre dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Involucra y responsabiliza al docente de su éxito o su fracaso. Todo está en la manera como ésta se programa y se estructure. De lo contrario, el proceso queda corto como resultado y de tener un costo altísimo en el bajo rendimiento. Cabe aclarar que para los autores es muy importante el tema de la responsabilidad que como docentes tenemos sin desconocer la responsabilidad que el estudiante tiene frente a su proceso académico, frente a su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, compañeros.
Le damos paso a nuestro compañero Norman. Gracias, compañera Tatiana. Excelente. Vamos aquí a compartir pantalla para continuar pues con esta actividad. Me corresponde sobre las taxonomías de Bloom y Solow, la evaluación por competencias. Son dos herramientas que han aportado y siguen aportando mucho a lo que es la organización y planeación educativa. Vamos a compartir en modo completo. Bueno, ok. Siempre se ha estado en la búsqueda de mejores herramientas, mejores prácticas a nivel educativo. Siempre buscando esa calidad y esas competencias que alcancen los estudiantes. Para ello, siempre se buscan mejores prácticas, se implementan innovaciones, mejores herramientas de planificación y evaluación. Traigo aquí la siguiente cita de Paulo Freire. El educador que alienta la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto a los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda, que era lo que manifestaba al comienzo. Entonces, es siempre un proceso continuo, de búsqueda continua, dinámico, en el que siempre se busca lo mejor para el proceso, para ambas partes, para el educador como para el educando. Las taxonomías Bloom y Solow son herramientas que, bajo sus propias estructuras, facilitan la planificación de la labor docente en todos los niveles de la educación. Son herramientas formativas para facilitar el aprendizaje significativo. Vemos aquí un cuadro de una frente a la otra. Son ambas en estructura, en donde tenemos que la taxonomía de Bloom consta de 6 niveles y la de Solow consta de 5 niveles que ya miraremos en detalle cada uno. ¿Pero qué es taxonomía? La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación. Este término se utiliza especialmente en biología para referirse a una clasificación ordenada y jerarquizada de los seres vivos, y en educación para ordenar y diseñar los objetivos de aprendizaje. García, 2021. ¿Qué es taxonomía de Bloom? Bueno, la taxonomía de Bloom viene dada por Benjamin Bloom, licenciado en la Universidad de Pensilvania en 1935 y doctorado en la Universidad de Chicago en 1942. La taxonomía Bloom es un modelo jerárquico que se usa para organizar los objetivos de aprendizaje según su nivel de complejidad. En esta taxonomía se incluyen 3 dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la psicomotora. Como bien podemos evidenciar aquí, vamos a muy resumido lo que son estas taxonomías. Como dijimos, están basadas en estructura de acuerdo a la taxonomía Bloom, que su primera etapa es recordar hechos y datos, conceptos básicos y respuestas sin necesidad de entender. Su segunda etapa ya es comprender, mostrar entendimiento básico de hechos y medidas a la hora de encontrar información. Aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. Analizar, examinar en detalle, descomponiendo la información en partes, identificando sus causas. Luego tenemos de evaluar, justificar, presentar y defender opiniones, realizando juicios sobre la información. Y por último ya tenemos la etapa de crear, cuando ya el estudiante crea algo nuevo, un nuevo modelo o soluciones a partir de toda esta gama de procesos por el cual ha pasado. Pero bueno, la taxonomía tiene unos verbos que se clasifican de acuerdo a cada nivel para, digamos que es como una ruta, una guía básica para que el docente pueda planificar y orientar mejor su proceso en búsqueda de ese desempeño que se quiere que el estudiante alcance. Fundamental, armar una buena estructura, una buena secuencia. Ahora estamos sobre ¿qué es la taxonomía Solow? La taxonomía Solow es un modelo jerárquico que se usa para organizar los objetivos de aprendizaje. En esta taxonomía se incluyen 2 fases, la cuantitativa y la cualitativa, que a su vez incluyen los niveles de preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto. En resumen, la taxonomía Solow es un sistema de categorías diseñado para evaluar la calidad de una respuesta.
de acuerdo a Pies, Gutiérrez y Huerta 97. Su origen se puede encontrar en formulaciones piagetianas y reformulaciones neopiagetianas posteriores de Vick y Collins 91. Acá ya en su estructura vamos a encontrar que la taxonomía solo tiene dos fases, una cuantitativa y una cualitativa, y que a su vez viene de la siguiente forma. La primera, estructural, sin comprensión, sin evidencias o comprensión de la competencia. Sigue luego la etapa de uniestructural, en donde identifica, enumera, realiza un procedimiento sencillo. Las personas identifican comportamientos básicos en pasos simples. Seguidamente tenemos la multiestructural. Describe, enumera, combina y hace algoritmos. La persona se enfoca en aspectos relevantes del comportamiento solitario. Ahora, la relacional aplica, analiza, relaciona, explica causas, compara y contrasta. Ahora, la persona integra aspectos relevantes del comportamiento de manera coherente. Y por último encontramos el nivel de abstracto ampliado, en el que teoriza, reflexiona, generaliza y formula hipótesis. La persona generaliza aspectos relevantes del comportamiento en diferentes funciones. Aquí hay que resaltar que en ambas taxonomías se busca que la persona siga al siguiente nivel, pero habiendo dado una respuesta positiva a la anterior. No pasar por pasar, sino que vaya avanzando de una manera coherente y asimilando los conocimientos. Acá la taxonomía solo también tiene una categorización de los verbos para ayudar a organizar y planear lo que es el proceso educativo. De acuerdo a cada etapa, para alcanzar cada nivel y así ir superando y hasta alcanzar el objetivo. Ya para una conceptualización muy breve, muy general, la taxonomía solo se establece aquí una relación entre la teoría psicológica y la práctica educativa. Se basa en la importancia de analizar y reflexionar sobre los resultados que se podían observar en los aprendizajes de complejidad cognitiva ascendente, como muy general. Y por acá tenemos en la taxonomía de Bloom, conceptualización, se preocupa por objetivos educacionales por parte de los docentes y expertos en currículo. Por tal motivo, se ideó una propuesta que diera respuesta y solución a los dos interrogantes: ¿cómo se aprende y cómo se evalúan los procesos de aprendizaje? Dicha taxonomía se clasifica en 3 dominios en los cuales el estudiante debe avanzar y demostrar su progreso. En términos generales, esto es lo que nosotros queríamos presentarles. Y como vemos, desde toda esa trazabilidad de la historia, siempre se va en la búsqueda de unas mejores prácticas educativas, de unos mejores procesos para lograr los avances y lograr esas competencias en los estudiantes, las mejores prácticas. Y una de las conclusiones básicas y fundamentales acá es que no basta con manejar un solo modelo, una sola teoría o una sola práctica educativa, sino conjugarlas, buscando una mejor alternativa, porque sabemos que los estudiantes tienen sus diferentes formas de aprendizaje, todos no aprenden de la misma forma, entonces hay que ajustarlo al contexto, al medio y a las condiciones que se presenten en las instituciones. Así que nos deja esto una gran enseñanza, una gran experiencia para nosotros como profesionales de la educación, y esperamos sobre todo llevarla a las aulas, aplicarlo en nuestra vida profesional. Gracias por todo. Esto es hasta ahora lo que queríamos compartir. Profe Norman, muchas gracias. Profe Tatiana, muchas gracias. Gracias a ustedes